soy la doctora Paulina Vega Muñoz, médica con enfoque funcional, madre de 2 maravillosos hijos, emprendedora, fundadora y directora del Centro Neocer e hija de uno de los primeros médicos integrativos de Chile. Yo logré una transformación de mi estilo de vida y salud gracias al estudio, experiencia y la búsqueda de herramientas innovadoras, lo cual requirió mucho tiempo y superación de desafíos. He visto cómo las estadísticas sobre bienestar y salud siguen empeorando, y así también cómo la aparición de enfermedades crónicas y la decadencia de la calidad de vida nos dominan cada día más. Mi misión es servir a las personas de todo el mundo, educar, empoderarlas a través de contenido de valor y conversaciones transformacionales que te van a inspirar a aplicar toda esta información en tu vida de manera sencilla. Si buscas bienestar, optimización física y mental, longevidad y rendimiento, este club es para ti. Mereces sentirte como tú deseas y hay que decirlo, nada malo pasa si optimizas tu salud y estilo de vida. Bienvenidos a Wellness Club. Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 2, oficialmente el número 2 de este podcast Wellness Club. El día de hoy nos toca el Coffee Break conmigo, donde vas a estar entonces compartiendo temas que yo te voy a compartir, experiencias personales, experiencias profesionales, para poder aportar en tu camino al bienestar. Y como estamos recién iniciando con este podcast, yo estaba pensando que lo mejor sería poder hablar sobre este concepto de medicina funcional, el cómo yo llegué a esta área, cómo se llega también a esta área en general y toda esa historia detrás. Yo les contaba ya en el capítulo anterior de que yo crecí con esto, y esto es porque mi padre, alrededor de hecho del año en que yo nací, ya empezó sus estudios en medicinas más naturales, y esto fue gracias a que en sus años de estudio universitario se cruzó con una charla de un médico increíble, el doctor Carlos Casanova Lenti, un médico originalmente de Perú que estuvo por muchas partes en el mundo trabajando con medicina convencional hasta que se cruzó con la naturopatía y se enamoró de ella. Y mi papá, al escucharlo hablar en una charla, le llamó mucho la atención y se acercó a él a pedirle información, y así es como hicieron contacto. Y luego, al terminar la universidad, mi papá se fue 6 meses a vivir una experiencia con él en su centro, conocer qué es lo que hacía, vivir también las mismas recomendaciones que le hacía a los pacientes, y él se fue ahí recién casado con mi querida madre. Y ahí partió todo. Después de eso él siguió aprendiendo, y por supuesto para mí era algo del día a día poder escuchar todas estas historias maravillosas, poder escuchar historias de los pacientes de éxito, nuevos aprendizajes que él conocía. Entonces era algo que a mí me entusiasmaba muchísimo, el poder ver que alguien gozara tanto con lo que estaba haciendo en su día a día, que es su trabajo. Realmente es algo súper inspirador. La sobremesa era hablar de medicamentos naturales, medicina bioreguladora, casos increíbles, y más encima a las manos de mi padre llegaban siempre pacientes que ya habían pasado de especialista en especialista. Por lo tanto, siempre eran muchas veces casos muy desafiantes y que era increíble también poder lograr esos resultados. Eso fue lo que también lo llevó a ganarse el respeto de sus colegas, lo cual fue muy admirable siempre para mí. Y así fue como yo crecí con esto, y yo dije, yo quiero vivir esto, quiero aprender de esto, y le dije siempre que yo quería dedicarme a lo mismo que él hacía, y bueno, en esa época no era fácil, no fue fácil para él que lo pudiesen respetar como profesional siendo médico de una excelente universidad. Entonces él siempre me decía que ojalá yo igual estudiara una especialidad convencional solamente para tener el cartón, para que me respetaran, para que me creyeran. Pero al final yo sentía que él había abierto el camino. Él fue una de las personas que nos abrió el camino a quienes nos dedicamos a esto con tanta pasión actualmente y con mucha más tranquilidad y seguridad. Entonces finalmente yo accedí al inicio y me vine a Santiago de Chile a estudiar, a preparar un camino idealmente que terminara en una especialidad convencional por el cartón. Y así fue como me vine a la Universidad de Chile, ingresé a un magíster de inmunología para poder juntar puntos, para poder llegar finalmente a la especialidad de inmunología, que era muy difícil de obtener.
Y en el camino el magíster se empezó a alargar porque haciendo experimentos que no dependen de ti, en el fondo dependes de un banco de sangre, de que haya las muestras suficientes, de que la muestra esté buena y así sucesivamente, empecé a darme cuenta de que esto no iba a tomar los 2 años que yo pensaba y tampoco nada me garantizaba que iba a poder después continuar el resto del camino que tenía planificado. Y gracias al impulso de mi familia fue como, oye, si es que esto me gusta, si me apasiona, me va a ir bien, las cosas son diferentes a años atrás, así que me atreví nomás. Padre, le dije, no voy a seguir este camino, voy a seguir el que yo siempre he soñado y me apoyó totalmente y así como empecé todos mis estudios, que traté de condensarlos lo que más pude porque yo pensaba, algún día voy a querer tener hijos y probablemente no va a ser tan fácil estudiar tanto, así que empecé mi recorrido ahí con el diplomado en medicina bioreguladora, fue el primero que hice. La verdad es que fue muy simpático porque se hacía muy sencillo. Mi papá me hablaba de todo eso en la sobremesa, a la hora del té, mientras vivimos juntos. Entonces realmente yo sentía que no había que estudiar mucho porque lo tenía tan claro y me fue muy bien. Y después de eso empecé a avanzar en distintas áreas, por ejemplo, medicina y nutrición ortomolecular, que fue tremendamente interesante, súper denso, mucha bioquímica. También hice un diplomado en medicina deportiva en la Universidad Católica. Me fui metiendo cada vez más en lo que era estilo de vida. Todavía no llegaba a este concepto de medicina funcional actual. Antes eran como más terapias naturales, ¿cierto? Terapias que antes le llamaban alternativas, luego complementarias y luego integrativas. E incluso inicié estudios de homeopatía en Buenos Aires. Yo viajaba todos los meses y lo tuve que congelar el momento en que yo estaba embarazada. Fui a dar algunos exámenes, pero posteriormente ya cuando nació mi hijo y falleció mi padre, después llegó la pandemia, tuve que, eso sí, congelarlo. Y el año 2017 tuve el honor de que me invitaran a asistir al primer curso que se hacía en Latinoamérica del Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos. Este es como el curso base donde se habla de todo y este se hizo entonces en Lima, Perú. Eso fue lo que a mí me abrió los ojos de que lo que yo ya estaba haciendo, que era combinar estilo de vida con estas terapias, la medicina ortomolecular, etc., tenía un nombre que era medicina funcional. Y aparte que ir a Lima, Perú, a ver este curso, donde todos los profesores venían de Estados Unidos, hablaban en inglés, excepto uno que era cubano, pero vive en Estados Unidos, que hablaba español, fue tremendamente interesante y además me llevó a poder viajar por fin allá. Y si se recuerdan, el mentor de mi padre era de allá. Yo no lo conocía hasta ese entonces, mi padre lo había visto solo una segunda vez tras un viaje de regalo que le hicimos como familia, sorpresa, que fue muy emocionante, que había sido varios años antes. Y finalmente pudimos planificar cosas de yo poder conocerlo, además conocer a sus maravillosas hijas, de hecho una de ellas nos alojó. Ahí Ligia y Úrsula Casanova, un beso para ambas, si escuchan esto, si ven esto. Fue para mí una experiencia única el conocer al mentor de mi padre, el que inició todo esto y que finalmente yo siento que es parte de mí también, conocer a sus hijas que también son médicas, entonces estamos unidas por algo realmente maravilloso. Tanto el doctor Casanova como mi padre nos ven ahora, nos cuidan desde el cielo, desde otro lugar, pero esta unión la vamos a tener siempre. Así que fue una hermosa experiencia poder vivir todo eso y además encontrarle un sentido a todo lo que yo hacía a nivel profesional, encontrar que era parte de algo innovador, novedoso y que yo lo quería aplicar. Y es así entonces como empecé mi camino en la certificación que sigo en continuo aprendizaje. Es una certificación que no es fácil de hacer, es costosa además, es intensa, pero sin duda es lo que yo deseo terminar. Y ha sido súper interesante todo ese crecimiento. Y aparte que ver tantas herramientas terapéuticas que existen en otros países, porque mucho de lo que también te enseñan, lamentablemente no tenemos todas las herramientas acá en Chile para aplicarlas, pero esperamos que algún día sí podamos ampliar aún más ese abanico. Y entonces la medicina funcional finalmente la podemos resumir como un enfoque en salud, ¿cierto? Es una manera de mirar la salud en la que se centra en la persona, en el paciente, y no solamente atendemos a un diagnóstico, una enfermedad, un síntoma,
sino que es una persona compleja que tiene varias capas. Y por eso el modelo, el dibujo en el fondo que representa la medicina funcional es un árbol, donde tienes tus raíces, y las raíces son en el fondo todo el estilo de vida al que vamos a exponer nuestras raíces. El movimiento, la nutrición, la exposición a toxinas, las relaciones interpersonales, el sueño, el descanso, la gestión del estrés, las emociones. También en este tronco, ir subiendo para arriba, vamos a ver componentes genéticos, antecedentes familiares, distintas experiencias y creencias que van a ir gestionando también nuestras propias decisiones, incluso de estilo de vida. Y así, hacia arriba del árbol, entonces se van a ir viendo las manifestaciones que pueden presentarse como distintos síntomas, signos, que hay veces que sí caen en un diagnóstico, pero muchas veces no caen en ninguno y quedan ahí volando en el aire hasta que realmente la cosa empeore y a esto se le pueda dar un nombre. Entonces, finalmente, las hojas de nuestro árbol representa el cómo está este árbol desde su raíz. Y por eso siempre vamos a enfocarnos, aunque llegues porque te duele el dedo pequeño del pie, o porque se te cae el pelo, o porque tienes un diagnóstico complejo, siempre vamos a querer darle un enfoque al estilo de vida y ver cómo podemos optimizarlo. Y yo siempre digo que el estilo de vida lo que hace es forjar, finalmente crear los cimientos, la base, el terreno biológico sobre el cual vamos a trabajar. Y claramente, y es solo lógico, ¿cierto?, que si tenemos un buen terreno biológico, entonces cualquier terapia, tanto convencional como no convencional, van a funcionar mucho mejor. Y algo que a mí me encanta de la medicina funcional, y eso uno lo puede ver en los mismos cursos, es que la intención es siempre buscar herramientas que tengan fundamento científico. Y entonces ahí realmente es súper interesante cómo se abren muchas posibilidades y además no se rechaza la medicina convencional. Todo lo contrario, es parte de. Abraza la medicina convencional, abraza la medicina no convencional, las distintas terapias, cosas más naturales, estilo de vida, y eso es medicina funcional. Y entonces va en continua innovación, porque siempre van apareciendo también nuevas cosas, nuevas terapias que van respetando la biología y la fisiología. Así que pueden ver que por eso me encanta este concepto y es lo que yo también quería aplicar a mi modo con técnicas y estrategias que también yo he visto que funcionan en nuestros pacientes y tiene que ver mucho con el tipo de atención. Y cuando creamos el Centro Neocer, buscamos eso, el poder tener una atención que tenga este sello, como el que les he comentado antes, de calidez, de cercanía, de cordialidad, que se basa mucho en la comunicación con las personas, y que además busca educar y empoderar a los pacientes. Porque finalmente todos, aunque no sean del área de la salud, tienen el derecho a saber cómo funciona su cuerpo. Tú tienes el derecho de saber eso, saber cómo funciona. También aprender a conectar contigo mismo, porque si tú conectas mejor contigo, vas a reconocer mejor tus necesidades y vas a tomar mejores decisiones. Y eso es lo que queremos. No queremos crear una dependencia médico-paciente, sino que una relación fuerte que te genere aprendizaje y que deje algo para siempre. Yo lo que aspiro es que, si bien mis pacientes puede que lleguen al inicio porque se sienten mal, porque tienen alguna preocupación, algún miedo a enfermar o tienen muchos síntomas, yo lo que quiero es que después nos veamos en su chequeo anual o su chequeo semestral y reforzando ciertas cosas, pero que no nos veamos cada año con el mismo problema, para nada. Entonces me encanta este concepto, creo que realmente abraza todo lo que debería ser la medicina. Y la medicina debería ser una con muchas opciones. Y nosotros como médicos deberíamos tener la responsabilidad y la curiosidad de aprender nuevas herramientas, de ir más allá. Y no solamente quedarnos con los protocolos antiguos, ¿cierto? O solamente con los medicamentos. Ahora, la medicina convencional salva vidas. Eso quiero dejarlo súper claro. Si yo tengo una urgencia, yo quiero que me lleven a una clínica, ¿cierto? Si cuando un familiar, por ejemplo, tiene un infarto, también vamos a querer que ahí actúe. Si necesitamos una cirugía de urgencia, la vamos a querer de parte de médicos convencionales. Entonces, eso es lo importante, que ver que todo tiene su momento, todo tiene su espacio. Yo tengo muchos pacientes que en paralelo están con sus tratantes convencionales y me parece fabuloso. Yo misma los derivo para que podamos tener también esa visión y ese apoyo. Entonces eso es lo que me encanta de este concepto, que le da la bienvenida a todos, que toma distintas áreas y nos da más opciones, lo cual, hay que decirlo, también lo hace mucho más entretenido para uno como tratante, porque hay mucho que estudiar, hay mucho que revisar, hay muchas opciones también que utilizar,
y con tranquilidad, porque vamos a utilizar generalmente herramientas que lo que buscan es entregarle otras herramientas al organismo para que pueda autorresolver. Entonces no es ocupar cosas que trabajen por el organismo, lo cual puede tener incluso más riesgo. Así que es algo súper hermoso y que yo encuentro que trabajando además en equipo se hace mucho mejor y mucho más factible, porque yo podría quizás también tratar por distintas aristas a mi paciente, pero me requeriría el doble, el triple de tiempo, me desgastaría también a mí como persona, y por algo existen también otras áreas. O sea, me parece súper importante respetar también eso. Entonces yo voy a trabajar con nutricionistas, yo voy a derivar a los entrenadores, yo voy a derivar por supuesto a las psicólogas y a otros especialistas, y es mucho mejor tener un experto en distintas áreas, pero que hablen entre sí, se puedan comunicar. Por eso para mí es tan importante el trabajo que sea transdisciplinario, o sea, que sea colaborativo entre sí. Y así como cuando uno quiere tener un lindo corte de pelo, va a ir a la peluquera, ¿cierto? Si uno quiere unas lindas uñas, va a ir entonces a que alguien le haga una manicura, sea experta en esos diseños tan lindos. Entonces es importante que también el organismo lo podamos ver de esa manera. Por supuesto que va a ser mejor que tengamos expertos en distintas áreas, y qué mejor si además colaboran entre sí. Así que esa es como la historia de cómo yo fui llegando a esto, y no para acá, porque después de estar incursionando en este camino de la medicina funcional me voy encontrando también con nuevas herramientas. Hoy en día me atrae mucho también lo que es la medicina regenerativa, que es algo que también estamos incorporando en el centro. Aprender más, leer la investigación sobre células madres, verlo también en pacientes, me parece maravilloso. Y en este recorrido también se han ido agregando otro tipo de experiencias que me fascinan, y una cosa que me gusta hacer es hacer cosas distintas. Esto a mí me encanta, por ejemplo, que no se trate solamente de la consulta, también se trata de dirigir equipos, también se trata de poder comunicar, entregar contenido. Y he tenido un recorrido muy fascinante en ese sentido, desde mis redes sociales, el Instagram, LinkedIn, tratando de incursionar en TikTok también. Poder ahora participar en este podcast, poder pasarlo a YouTube, el poder hacer webinars, el poder hacer masterclass online a mucha gente, incluso haber estado en un canal de TV Cable como panelista hablando de este tipo de herramientas de salud. Son cosas que me encantan, me entretienen, me mantienen activa. Y también la docencia, que me encanta. También llevo algunos años haciendo un par de cursos en un diplomado de nutrición integrativa de un centro bien amigo, y estoy siempre ahí emocionada y dispuesta para todo ese tipo de propuestas que nos ayuden a crecer como comunidad, como sociedad, a aprender mucho más. Así que realmente el estar aquí y el dedicarme a esto ha sido un regalo para mi vida, y me siento totalmente afortunada. Y me siento también muy feliz de que estés aquí para escuchar, para aprender, y espero poder también inspirarte con todo esto. Muchas personas, muchos médicos se dedican al área más integrativa porque se desilusionan, porque encuentran que ya no tienen tantas herramientas como antes. Salud. Y mi historia es muy distinta porque yo lo supe desde el primer día, pero también es muy válida esa historia. Y es muy bueno que nos atrevamos a no solo etiquetarnos como lo que en teoría somos, no somos solamente nuestras profesiones, ¿cierto? No somos solamente o médicos o médicas u otras áreas. Somos seres humanos que vamos evolucionando. Y el atrevernos a cambiar o ampliar nuestra visión es maravilloso. Recuerden que la vida es una, entonces tenemos que vivirla ahí al máximo y ojalá poder estar en un estado de bienestar que nos permita disfrutarla. Así que bueno, eso les cuento con respecto a mi historia dentro de la medicina funcional. Una historia que sigue, que evoluciona, y que espero que también me siga dando más y más herramientas para ayudar a más personas, que es mi misión en esta vida. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo, y nos vemos en el siguiente capítulo de Wellness Club. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Estoy muy contenta de poder traerte conversaciones auténticas, invitados inspiradores y gran contenido. Comparte este podcast por tus redes sociales etiquetándome con @DRA Paulina Vega. Y recuerda, nada malo pasa cuando optimizamos nuestra salud y estilo de vida.